Que siguen el paro estudiantil en Arizona en al menos algunos departamentos. Aquiles Fuentes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está aquí el doctor Pesqueira y Aquiles Fuentes para analizar. Frente a qué estamos, Aquiles, quisiera que abrieras el debate, el análisis con lo de Ayotzinapa. Se cruza los estados, llega a Hermosillo. Lo que dice Liliana Orozco es muy importante, cómo conectar lo que sucede en Sonora o el clamor de los estudiantes y qué es lo que puede desprender hacia futuro. Fíjate que son dos cosas nacionales. Lo de Ayotzinapa es importantísimo y también lo del Poli. También lo del Poli porque ahí es un asunto eminentemente propio del centro universitario, politécnico, y que también tiene o tuvo un tema importantísimo. Ahorita estamos a 46 años de la matanza del 68. Y ahorita una nueva matanza, dada en circunstancias completamente diferentes, pues nos tiene en esta situación. Hay elementos que son muy diferentes. El gobierno federal en el 68 era el obstáculo. Hoy en día veo que el gobierno federal está partido en dos. Por un lado acompaña y por el otro lado tiene dentro de sus estructuras muchas resistencias. Que está algunas cayendo y otras no. Pero veo que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en todo el país están para que los tiremos a la basura y hagamos unos nuevos. El grito que yo veo en la calle, que es juvenil, es fundamentalmente un grito por la seguridad, por la dignidad, por la justicia. Es un rechazo absoluto a que los estados, a que los gobiernos locales sean tan débiles, a que cualquiera pueda hacerle daño a los demás. Es un movimiento que al mismo tiempo está conformándose como un gran movimiento político. Y aquí en Sonora creo que es eso, es un acto juvenil muy importante que nace en la universidad, ojalá y cobre y tenga más identidad, porque también creo que los estudiantes merecen atender el caso de Ayotzinapa y merecen vincularse un poco más a cómo van a modificar un poco sus destinos desde ahora en adelante con más presencia e identidad política, porque su participación... ¿Aquiles? A ver, se me cortó Aquiles. Sí, continúo con el doctor. Sí. Doctor, ¿por qué se origina todo esto en un estado exactamente Guerrero que es germen, o bueno, es uno de los estados emblemáticos para movimientos sociales campesinos? De ahí viene Lucio Cabañas, por ejemplo, el Partido de los Pobres, sí, que en los 70 fue parte de la Guerra Sucia. Es decir, ¿cómo entender esta descomposición social? Bueno, en el caso de Guerrero tenemos desde las comunidades originarias que han sido históricamente explotadas, marginadas, discriminadas, la pobreza extrema, en un estado de contrastes, una ciudad como Acapulco y poblaciones en las que las personas difícilmente comen una vez al día. Entonces nos encontramos con jóvenes que quieren el cambio y un cambio que no miran que se esté dando a través de las políticas públicas, de las autoridades que nos precedieron y las que actualmente se encuentran al frente de nuestro país, en un contexto en el cual hay un ambiente o hay un caldo de cultivo propicio para los levantamientos, para la contestación social. Acontecen sucesos que incluso la razón es desplazada, porque no es concebible que un presidente municipal sea el que esté al frente de una organización criminal, que su pareja, una mujer, también pertenezca al crimen organizado, y en este contexto se tomen decisiones propias, no de un político, sino de delincuentes, y se instruya para que algo suceda que desconocemos qué pasó con los 43 estudiantes. La verdad de las cosas es que se ha creado un ambiente propicio para que en este país afloren personas y grupos que durante años han permanecido en silencio frente a la injusticia endémica que se ha experimentado en este país. Esto nos lleva a dos puntos que son relevantes a reflexionar. Número uno, si nuestros jóvenes han permanecido en la época en la que
han pasado por la universidad en una especie de estado de aletargamiento, de desentendimiento de los problemas sociales. Bienvenida a la conciencia social, aunque acontezca lamentablemente en un suceso como este. Por otra parte, la lectura es: si el Estado mexicano, a la brevedad posible, incluso por encima de la mesa de diálogo del Instituto Politécnico Nacional, no crea una mesa emergente con los rostros de quienes pueden hacer decisiones, no es posible que pensemos que igual puede suceder que el día de hoy aparezcan los muchachos vivos o lamentablemente muertos, pero no es posible que supongamos que eso va a suceder. Pueden pasar semanas o más tiempo, y en lo que eso sucede, si no se establece un acuerdo para enfrentar unidos en una sinergia de Estado y sociedad, la búsqueda y encontrar precisamente no solo a los muchachos, sino a los culpables, y aplicarles todo el peso de la ley, entonces tenemos un grave riesgo de estabilidad de nuestra sociedad, y eso no lo deseamos los mexicanos. Aquiles, adelante. Yo simpatizo mucho con las reformas que se hicieron el año pasado en este país, pero lo que estamos viendo ahorita es la otra reforma que también necesitaba el país, la que no se hace en el Congreso, sino que se hace a través de la participación. Estas fechas van a ser otro parteaguas, como lo fue el del 68. He estado mucho metido en ese símil, y a mí me da mucho gusto que nuestros jóvenes estén ahí, como no estuvieron en años pasados en situaciones que dentro de la universidad les afectaban de alguna manera. Ahorita están activos, ojalá permanezcan muy informados, ojalá permanezcan activos, ojalá y se empiecen a plantear cierto tipo de objetivos que tengan que ver mucho más con su desarrollo, con sus derechos, con la defensa de sus derechos y con todo lo que ellos ayer estaban señalando. Ojalá y lo transformen, más allá de un acto como fue ayer, en muchos actos como tendrían que ser posteriormente. Yo creo que esa participación que se está dando aquí es muy importante, porque es la crisis, no es una crisis de Guerrero, es una crisis nacional, donde los gobiernos locales han sido rebasados, no tienen el monopolio de la violencia, no tienen capacidad de dar seguridad. No estamos frente a un simple o otro acto más de corrupción de un gobierno, estamos frente a una traición absoluta. No nada más a la patria, una traición absoluta incluso a la condición humana. O sea, no es algo que podamos ni siquiera decir con las leyes humanas. Se puede castigar. Yo creo que si llegaran ahí donde Dante Alighieri narraba al infierno, yo creo que le tendrían que inventar otro libro, porque esto en esta época es algo inconcebible. Pero son redes, mucha parte de la sociedad está ahí. Y hay otro punto, Luis Alberto, que yo quiero mencionar. ¿Qué hacían ahí en Iguala esos muchachos? Y esto también va para nuestros estudiantes. Nadie puede obligar a un joven que está estudiando a salir a la calle a pedir dinero para la causa. Les quitaban los tenis y los ponen en guaraches. Son poderes que han sido tolerados, que también son impunes, que están enquistados en muchas normales, en algunos centros educativos, que incluso tienen gran capacidad política, como es el caso de Guerrero, donde algunos de ellos están vinculados a actos de secuestro y a todo tipo de cuestiones que también están calificadas como delito. Nadie puede obligar a un estudiante a conseguir dinero para su educación. Eso es inconcebible también. Y ojalá que no se quede nada más en encontrar a los muchachos y en castigar a estas autoridades traicioneras, sino que también se entre al otro punto, al de que se pueda estudiar con libertad, sin estar siendo coaccionado, y mucho menos por aquellos que desde la pobreza construyen cotos de poder, que después se vuelven ingobernables y que generan tanta violencia. Aquí hay otro punto que no podemos soslayar. ¿Qué hacían esos muchachos pidiendo dinero obligados por un famoso comité? Doctor. Sí, bueno, es importante, comparto los comentarios antes hechos, y estoy convencido de que los movimientos estudiantiles pueden trazar en sus objetivos planteamientos que generen un giro
radical incluso en las políticas públicas del Estado. Pero también es importante que los movimientos estudiantiles no se vean mancillados por el vandalismo, por conductas que han demostrado que hay infiltraciones que lo que buscan es desestabilizar al Estado mexicano. Yo no quiero con esto señalar que estoy de acuerdo con la forma en que opera el Estado en nuestro país. Sí tenemos que entender que es una realidad el hecho de que la corrupción cruza transversalmente los 3 órdenes de gobierno y que en tanto si las mismas autoridades no se percatan de que tienen que diseñar políticas públicas para reducir y de ser posible prácticamente que sean excepcionales los sucesos de corrupción, entonces pues se van a tener que ver forzados a generar cambios a través precisamente de las organizaciones que se generen, no solo de estudiantes, sino de la población en general. Es decir, si la unión hace la fuerza y las autoridades no quieren conducir el país por el sendero debido, entonces se tendrá que reaccionar como en este momento, por lo que toca a este caso, está sucediendo. Lo que no puede pasar es el hecho de que se confronte a los estudiantes y su movimiento, los padres de familia y lo que les está aconteciendo con grupos que vandalizan, porque al final del día están creando dentro de la misma población dos visiones distintas de la realidad, porque un comerciante en pequeño, por ejemplo, no considera que es justo que se llegue y se deprede y se apropien de lo poquito que tiene, etcétera. Entonces, es necesario reconducir este movimiento y vuelvo a insistir, es urgentísimo que se establezca una mesa con los que tienen que estar y que esos que son los que tienen la capacidad de hacer decisiones, las hagan y se conduzca el movimiento con la firmeza que se debe. Que los estudiantes jueguen el rol que han venido jugando, que lo potencien incluso, porque la medida en que tomen conciencia de la fuerza que tienen en esa medida, para bien de ellos mismos y para bien de la sociedad, podemos mejorar o podemos cambiar. Los adultos, por intereses creados por muchos factores, lamentablemente no somos punta de lanza. Los muchachos, por su edad, por su concepción de la vida, por los sueños que quieren hacer realidad, son un referente muy interesante, pero siempre y cuando no sean manipulados, y no tienen que ser manipulados. Yo no siento, por ejemplo, que lo que pasó el día de ayer fue manipulación, fue el sentimiento de estudiantes, el sentimiento de pueblo también. ¿Qué diferencia la movilización que se hizo en Ciudad de México con las movilizaciones que se han hecho en Guerrero y el daño que se ha producido a bienes en el estado de Guerrero? Sí es cierto, la movilización pacífica es fuerza suficiente para que el Estado se alinee y comience a conducir esta nación por el sendero que se debe. No es posible que nuestros políticos sean delincuentes, y no es posible que los delincuentes sean amos y señores de regiones enteras de este país. Y para que esto cambie es necesario que el Estado mexicano, antes que otra cosa, entienda que la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos es una prioridad, y no tiene que estar solamente en la Constitución plasmado, sino en la vida cotidiana, y esto va para todas las autoridades de todos los niveles. Gracias, doctor, en verdad le agradezco mucho. Aquiles, ya nos vamos, algo más brevemente. Coincido plenamente con lo que dice el doctor Pesqueira. Yo creo que es algo que debe quedar ahorita a reflexión, que es un tema que debemos seguir desarrollando, observando. Y no debemos olvidar que estamos viviendo una crisis, y que las crisis, si se reacciona bien, son grandes oportunidades, y si se reacciona mal, pues son grandes involuciones. Ojalá y sea lo primero. Gracias, les agradezco a los dos, en verdad. Hasta luego, Luis Alberto. Muchos comentarios de la audiencia y ayudar a los que ayudan con un proyecto interesante. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100 por solo $3.